cosa. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, buenos días a todas las personas que están siguiendo la quinta transmisión de Estratos, un proyecto de Instar del Instituto de Activismo Hannah Arendt. El día de hoy vamos a estar conversando con Marta Beatriz Roque, a quien le doy la bienvenida. Marta Beatriz es una de las figuras más destacadas de la oposición cubana desde finales de la década de los 80. Es fundadora del Instituto Cubano de Economistas Independientes, es también fundadora del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, es también autora de la famosa carta La Patria es de Todos, también del Grupo de los 75, fundadora y organizadora de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba. Le doy la bienvenida a Marta Beatriz Roque. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a esta transmisión. Gracias a ti por aceptar. Marta, bueno, nosotras teníamos como la intención de comenzar la conversación un poco hacia el pasado, con la fundación del Instituto de Economistas Independientes. Eres egresada de Economía. Entonces, tiene sentido un poco la fundación de este grupo, también como un primer paso de análisis de la situación económica, digamos, del socialismo cubano. Un poco cuéntanos sobre este primer momento en tu trayectoria política. Sí, tú sabes que la política es un libro que se construye añadiéndole páginas.
Y esta fue quizás la primera página de mi libro de política. Yo era profesora de la Universidad de La Habana, de la asignatura de Estadística Matemática. Tuve allí algunas dificultades con el problema de la situación de Arnaldo Ochoa y algunos ejemplos prácticos que hicimos en la clase sobre esta situación. Sencillamente fui declarada una persona desagradable dentro de la universidad. Posteriormente, pues me empecé a vincular con algunos economistas y decidimos fundar este Instituto Cubano de Economistas Independientes. Pues trabajamos en estudiar específicamente los problemas de la zafra, porque en aquella época Cuba vivía del azúcar. Todavía no habían desmantelado los centrales. La zafra era lo más importante que había en el país. El turismo no tenía la magnitud que tiene o que ha tenido en tiempos atrás. Y entonces nos dedicábamos a estudiar las proyecciones de la zafra porque sabe que siempre la dictadura ha dicho mentiras sobre los números. Miente ahora sobre la COVID, ha mentido siempre sobre los números y las estadísticas. Y bueno, así empezamos a trabajar, a hacer vínculos, etcétera. Y el instituto llegó a tener unos cuantos economistas que desafortunadamente dos de ellos, sus principales figuras, murieron. Arnaldo Ramos Lauzurique era el segundo jefe del instituto y fue también miembro del grupo de los 75, con 18 años de privación de libertad. Murió hace 2 años. Y creo que solamente mencionar su nombre es recordar su trabajo, su trayectoria y el tiempo que tanto él como otros economistas dedicaron a esta organización. Marta, después de fundado el instituto, llegan un poco a lo que sería ya el grupo de trabajo de la disidencia interna, ¿no? Que, digamos, uno de los puntos detonantes fue el 5º Congreso del Partido Comunista de Cuba, es lo que le da pie también a la carta que ustedes redactan. Un poco, si puedes hablarnos de ese contexto y de la respuesta, digamos, al manifiesto que redacta el Partido Comunista, el 5º Congreso del Partido Comunista. Sí, era una época diferente. O sea, los disidentes éramos personas casi todas universitarias. Habría que recordar a Payá, Elisario Sánchez, Gustavo Arcos Werner, Raúl Rivero. Éramos casi todos universitarios. Y entonces, pues, decidimos 4 de nosotros reunirnos y dar respuesta a esta situación con el documento La Patria es de Todos. Recientemente la Iglesia Católica también había sacado un documento y nosotros, bueno, pues quisimos verlo desde el punto de vista político y así lo hicimos. Las personas que estuvimos en la firma de este documento, bueno, pues siempre hemos mantenido la amistad y además de eso siempre nos hemos quedado en Cuba. O sea, ninguno de los 4 firmantes de La Patria es de Todos se fue del país. Desgraciadamente, Félix Antonio Bonne Carcassés, que era profesor de la universidad también, falleció hace 4 años y quedan todavía René Gómez Manzano, que es un abogado que preside la corriente agramontista, y Vladimiro Roca Antúnez, que esto era el hijo, porque murió Blas Roca, era el hijo de Blas Roca, un dirigente comunista, y él, bueno, pues se salió de toda esta situación del comunismo, etcétera, y se unió a la oposición. En estos momentos él está enfermo. Marta, ese es como un documento importantísimo donde ustedes analizan, digamos, una parte importante de la retórica del gobierno, ¿no? Sobre todo del Partido Comunista.
Dos de ellos podrían ser el relato, o sea, histórico que construye la revolución, y en segundo, la unidad, ¿no? O sea, son como dos de los primeros puntos que en la carta ustedes analizan. Luego siguen con otros, pero me interesaban estos dos puntos porque justamente siguen siendo dos pilares fundamentales del discurso oficial del gobierno. Entonces quería ver si podías como un poco relacionar esa visión en el año 97, ¿no? Que es el momento en el que se redacta la carta, y ahorita con lo que ahorita también está ocurriendo. Mira, primero que todo hay que situar el contexto dentro del momento social. En Cuba en esos momentos no existía la internet, no existían las relaciones con los Estados Unidos de otra forma, y tengo que decirte que el documento se dictó por teléfono. O sea, el método que se utilizó para que el documento saliera del país fue dictarlo por teléfono a Chuni Montaner, que era la persona que en aquellos momentos se vinculaba con nosotros en los Estados Unidos. El documento resultó impactante porque hasta ese momento nada de lo que se relata en el documento como tal había sido de conocimiento de muchas de las personas del exilio, ni de la prensa, ni de nada. Eran momentos en que afortunadamente en aquella época nosotros teníamos el contacto con la prensa internacional en Cuba, y el documento lo divulgó la prensa internacional, lo divulgó la AP, la FP, Reuters, toda la prensa internacional que estaba acreditada aquí en Cuba estuvo en la conferencia de prensa y divulgó el documento. Entonces fue algo impactante desde el punto de vista político, porque no se sabía ciertamente lo que pasaba aquí, y mucho menos se sabía que habían personas dentro del país que le llevaban la cuenta a la dictadura. Eso fue lo más impactante. ¿Qué pasa? Que nunca ha sido posible reunir la oposición. Y creo que ha sido un error tremendo, pues las personas que piensan que esto puede suceder. Esto no ha podido suceder ni va a suceder. En primer lugar, hay que decir que dentro de los opositores hay algunas personas que son agentes de la policía política, y eso lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto. Y en segundo lugar, que cada grupo tiene sus propios intereses. Intereses incluso vinculados con la necesidad de vivir. Porque aquí, a la vez que tú te declaras disidente, ya no tienes trabajo, no tienes opciones, te separan de las amistades. Poco a poco van llevando este nivel de separación de las amistades. Claro, también en independencia de lo importante que tú seas para la dictadura, porque si la dictadura cree que tú eres una persona que les puede hacer daño, bueno, pues hacen más difícil la vida tuya. Por consiguiente, cada uno aquí tiene sus intereses que están reflejados en el apoyo que puede dar el exilio. Y las organizaciones del exilio tampoco tienen las buenas relaciones como para decir, no, yo estoy apoyando a este grupo, pero no importa que yo esté apoyando a este grupo. Este grupo es un grupo mío, pero no importa que tú lo apoyes o no importa que tú trabajes con el grupo, etc. O sea, que en esta desunión hay varios factores. Y te digo esto por decirte algunos. También está el hecho de que algunas personas, las que entran dentro de los grupos disidentes, en aquellos momentos ya no, porque la situación es totalmente diferente. Su visión era emigrar a Estados Unidos, emigrar con toda su familia a Estados Unidos. Y por consiguiente, la parte esa de la patria, la política, el amor a la nación, etcétera, ahí no estaba presente.
Entonces te puedo decir que influyeron y siguen influyendo numerosos factores en estos dos aspectos que tú me has mencionado. ¿Qué pasa luego de esta carta, Marta? Porque, bueno, sabemos que luego viene el momento en el que los apresan, cumples prisión. Un poco nárranos, si puedes, si deseas compartir estos sucesos, ¿no? Hablabas ahorita también algo muy importante que tiene que ver con, pues algo que sigue interesándonos hoy, y es cómo siguen operando estos grupos de la seguridad del Estado infiltrados dentro de los colectivos de oposición y de disidencia, que en el caso de ustedes pues fue algo realmente impactante. Incluso lo comentábamos Tania y yo hace unos días a propósito de la entrevista, cuando ella escuchó el discurso de Fidel Castro, revelando el número de personas infiltradas en el grupo, ¿no? Entonces, un poco si puedes relatar los sucesos que siguieron después de la redacción de la carta y del grupo. Sí, estamos hablando de dos cosas. Una cosa es el grupo de los 75, que fue al que se refirió Fidel Castro en su discurso y dijo, no están todos los que son, ni son todos los que están. Esas fueron sus palabras precisas, queriendo decir que dentro del grupo habían personas, estaban personas que eran cooperantes de la seguridad del Estado. Bueno, en el caso que estábamos hablando, que te decía de la patria es de todos, que resultó un pequeño documento explicativo. Bueno, pues en el caso de la patria es de todos, nosotros estábamos tremendamente unidos en ideas. O sea que las ideas no nos sobrepasaban. Teníamos las mismas ideas, pensábamos las mismas cosas y nunca fuimos infiltrados por la seguridad del Estado. Eso nos ayudó mucho a poder llevar hacia adelante el trabajo de este grupo, que después finalizó en la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, con excepción de Vladimiro Roca, que estaba en otro proyecto. Pues el resto, los otros tres, estuvimos en la organización de la asamblea, aunque en el momento que se realizó la asamblea, Vladimiro y su proyecto participaron. O sea que nunca hubo desunión en este grupo y fue algo que nos permitió llevar adelante algunas tareas. Y después, o sea, sí, mezclé dos cosas, mezclé el grupo de los 75 y el discurso de Fidel con la carta, así que muchísimas gracias por la aclaración. ¿Qué ocurre después, Marta? O sea, ¿cómo llegan también al grupo de los 75? ¿Qué ocurre también con el grupo de los 75? ¿Cómo llegan también luego a la Asamblea para Promover la Sociedad Civil? Que creo que tiene que ver un poco con lo que estás hablando, de reunir a todos estos colectivos de oposición que existían en Cuba y que pues históricamente han estado no solo desunidos, sino desentendidos los unos de los otros, porque la propia configuración del campo en Cuba no permite, o sea, el campo de político, social, no permite esas articulaciones. Hay un control de la información muy fuerte que pues, a veces ni siquiera se conocen entre sí. Entonces, un poco si puedes hablar como de estos distintos momentos y pasos de la carta al grupo de los 75 y luego a la asamblea. Sí, mira, la asamblea fue un proyecto unificador. La asamblea llegó a tener 365 grupos dentro, muy pequeños. Habían grupos que eran de 4 o 5 personas e incluso habían personas que estaban en 1, 2, 3 grupos. O sea, no podemos decir que fue una cosa muy relevante con respecto a la situación que había en el país en esos momentos. No obstante, nosotros trajimos a La Habana personas de todo el país. Guantánamo, Manzanillo, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, de todo el país para no cansar.
Esa reunión se llevó a cabo precisamente debido a la unidad, porque estas personas que vinieron del interior del país tenían que hospedarse en algún lugar. Y entonces algunos grupos prestaron sus casas para recibir a estas personas. Y es por eso que pudimos dar la reunión, porque te imaginarás que no se podían hospedar en hoteles, no teníamos dónde hospedarlos. Y sin embargo, la unidad permitió que los grupos estuvieran aquí y que estuvieran representados. La Asamblea para Promover la Sociedad Civil fue algo que irritó mucho la dictadura. Cuentan algunas personas que tienen vínculos todavía con personas dentro del gobierno, nos contaban en aquellos momentos que hubo que detener a Fidel Castro, porque Fidel Castro quería bombardear el lugar donde estábamos reunidos, que era en Río Verde, en la casa donde vivía Félix Antonio Bonne Carcassés, que la habilitamos al respecto. Allí hicimos una explanada de cemento, todo el mundo cooperó, fue un trabajo colectivo muy bonito y sobre todo un trabajo que dio la idea de la unidad. En aquel momento, los factores que cooperan con la seguridad del Estado tuvieron que replegarse porque no podían enfrentarse a la cantidad de personas que estaban presentes allí en la asamblea. Tuvimos el apoyo del cuerpo diplomático, estuvo también la prensa extranjera, estuvimos transmitiendo todo lo que sucedía en vivo y puedo decirte que cuando se escriba la historia de este país, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil será parte de esa historia, al igual que serán parte otros proyectos como el proyecto de el difunto Payá y otros grandes proyectos que se hicieron y que tuvieron éxito en su momento determinado, aunque no llegamos a obtener la libertad del país, que es el objetivo de todas estas situaciones, pero sí hemos ido abriendo caminos, como los campesinos que van cortando de un lado y de otro las hierbas para poder hacer un trillo. Pues todos los que hemos trabajado en estos tipos de proyectos hemos abierto un trillo para poder alcanzar la libertad. Marta, tú comentabas que en la asamblea logró reunir 365 grupos, que, bueno, que la conformación era muy desigual, había algunos con pocos integrantes. Yo quería preguntarte un poco sobre el origen, si puedes hablar sobre el origen de estos grupos, sobre las características. Me imagino que no todos los grupos, digamos, lo que los articulaba un poco era justamente su posición frente al gobierno cubano, pero tenían distintas maneras de imaginar políticamente el futuro de Cuba, es decir, posiciones ideológicas y políticas distintas entre todos esos grupos. Yo quería un poco si podías hablar sobre esos posicionamientos y sobre cómo se lograron articular en ese momento 365 grupos a pesar de esas diferencias. Sí, exactamente. Nosotros allí hicimos una elección de una dirección para la asamblea. Las personas propusieron, se creó una comisión que fue la que revisó los votos, se hicieron listas de votaciones y las personas cada uno en su documento de votación pues lo ponía en un lugar secreto y esta comisión contó los votos. Esto, que fue una actitud democrática para las personas que no están acostumbradas a la democracia, pues sirvió para poder crear algunos proyectos con los que trabajó la asamblea. Pero bueno, desafortunadamente la asamblea tuvo la interferencia de situaciones personales. ¿Sabes? Siempre hay quien quiere ser dirigente, quien quiere ser líder, y todas estas situaciones rompieron ese trabajo tan bonito que veníamos realizando.
pero puedo decirte que la historia va a recoger la Asamblea y lo que hizo la Asamblea como uno de los esfuerzos de unificación de la oposición. Creo que fue uno de los esfuerzos más grandes, porque no quiero hablar de forma absoluta, pero sí uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho la disidencia por unirse, por trabajar en conjunto y en particular con todos estos pequeños grupos que ya no eran esto fue en el, tú sabes, la asamblea fue pasada a la prisión nuestra de la Patria de Todos, de los 4, y ya en el año 2000 no era lo mismo. Los grupos no estaban conformados por personas con nivel cultural superior. Los grupos estaban conformados por personas que en algunos casos, como te decía, inventaban un grupo, no tenían una constancia, etcétera, porque su objetivo final era irse del país. Y esto es una realidad objetiva. Y no vamos a decir que no lo vamos a reconocer. Sí, nosotros lo vamos a reconocer. Nosotros tenemos que decir la verdad histórica. Y la verdad histórica es esta. Algunos pequeños grupos que se formaron no tenían tenían un nombre, pero no tenían ni siquiera un documento de acción para decir nuestro objetivo es este, vamos a trabajar en esta línea. No, esos grupos un poco que un día estaban de un lado, otro día estaban del otro, pero su objetivo fundamental era que lo reprimieran porque la gente lo que quería era irse. Y mientras más represión tuviera, pues más represión acumulada podría informar en la oficina de intereses sobre esto. Por consiguiente, puedo decirte también que la emigración hacia los Estados Unidos a través de este proyecto fue también una de las cosas que dañó los grupos políticos dentro de Cuba. Y que también es un objetivo un poco del propio gobierno, ¿no? El lograr a través del hostigamiento, de la persecución, pues que el exilio sea el último recurso válido, ¿no? Para esa oposición. Marta, yo quería preguntarte, ahorita has estado hablamos sobre la carta, que viene siendo, bueno, las distintas entrevistas que hemos tenido y los testimonios, los documentos, las cartas y la circulación de, digamos, de los presupuestos políticos de estos grupos ha sido fundamental dentro de las estrategias de la oposición cubana. Y otro recurso ha sido la huelga, ¿no? La huelga de hambre. Ahorita en la coyuntura que se vive en Cuba, con la situación fundamentalmente del movimiento San Isidro y de Luis Manuel Otero con la huelga de hambre, queríamos preguntarte, en tu caso personal, la huelga de hambre, porque sabemos que también fue objeto de deslegitimación por parte del gobierno cubano, que intenta de alguna manera demostrar detrás de esto una especie de artimañas, ¿no? Y el poco compromiso ético de quienes pues deciden u optan por este recurso político. Entonces, un poco si podías hablar sobre la huelga como recurso político, pero también sobre las estrategias de legitimación desde tu propia experiencia del gobierno cubano. Sí, mira, la huelga es un recurso político, tú lo dijiste bien y es así. Yo creo que es un recurso que tiene su momento. Hay momentos en que una huelga de hambre ayuda y hay momentos en que una huelga de hambre no ayuda. Estaba refiriéndote a Luis Manuel Otero Alcántara y puedo decirte que Luis Manuel ha tenido un apoyo internacional increíble, independientemente de que es una persona que no está ranqueado dentro de la política. O sea, él es un artista con deseos de libertad. Él es una persona que sencillamente pues se sacrifica para que su pueblo sea libre, porque él vive en un barrio muy marginal, donde sabe lo que es la pobreza, donde sabe lo que está pasando este pueblo
en estos momentos y él es un activista representante de todos ellos y por ende representante del pueblo de Cuba. Creo que Luis Manuel Otero pues ha tenido un momento importante dentro del contexto internacional. Y esto pues le da relevancia al hecho de que estas personas que están relevando al grupo de viejos que ya estamos dentro de la oposición, pues sencillamente utilizan métodos que nosotros utilizamos y además de eso tienen capacidad mayor que la nuestra de atracción del pueblo. Eso es algo que hay que remarcar. No se puede ser sectario ni decir, no, nosotros hicimos lo que pudimos, pero eso que nosotros hacíamos no llegó nunca a alcanzar las dimensiones de lo que ha hecho el movimiento San Isidro, de lo que han hecho otras personas. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero ahí una pregunta que me parece importante es, ¿qué crees que ha incidido en esa proyección que ha tenido el movimiento San Isidro y que no tuvo, digamos, en los 90, inicios de los 2000, otra parte de la oposición cubana? Ahora mismo te iba a hablar de eso, de lo que ha incidido. Mira, la oposición en Cuba, que yo no le llamo tan oposición, porque la oposición es algo cerrado, concreto, donde la gente se lleve bien, donde y aquí no sucede. Yo digo, nosotros somos opositores. Los opositores en Cuba nunca lograron esto porque no atendían los reclamos del pueblo. Por ejemplo, aquí la gente era muy valiente, o sigue siendo muy valiente, pero se tiraban a la calle y cuando se tiraban a la calle empezaban a decir vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos, etcétera. Cosa que el pueblo no entiende, porque el pueblo no sabe ni lo que son los derechos humanos. El pueblo, cuando tú le hablas de presos políticos, se asusta, porque sabe la cantidad de años que le echan a los presos y además sabe la cantidad de problemas que tienen los presos políticos y su familia. Y luego también los gritos eran abajo Fidel, abajo Raúl, que eran cosas que tampoco se permitía a la sociedad. Sin embargo, estos muchachos del N27, de San Isidro, han sido mucho más inteligentes. Tú los ves sentados en el piso allí en la calle Obispo y ¿qué es lo que están gritando? No hay leche, no hay comida, no hay medicina, no hay dinero. O sea, se están uniendo en necesidades al pueblo de Cuba. El pueblo no entiende de derechos humanos, pero sí entiende de comida, sí entiende de medicinas que no tiene, sí entiende de que no hay un carro fúnebre para trasladar un muerto. O sea que de todas esas cosas sí entiende el pueblo cubano. Y ellos han tenido la inteligencia, no sé si como parte de su forma de proyectarse o porque sencillamente como no han sido políticos desde el primer momento, sino artistas, escritores, etcétera, no han sido políticos como nosotros desde el primer momento, pues se proyectan en el pueblo. Y esto es lo que hace la diferencia. La diferencia la hace en que hay que llegar al pueblo. Y la generación nuestra no supo llegar al pueblo. No supo entender que el pueblo solo comprende lo que necesita. No comprende qué son los derechos humanos, ni a lo que lo pueden llevar, ni comprende de presos, ni nada de eso. O sea, ahí, en mi opinión, está la diferencia en el éxito que ha alcanzado con su huelga Luis Manuel y los problemas que hemos tenido nosotros antes. Eso me parece muy interesante porque casi siempre en los análisis que hemos leído, pues se le da, digamos, un privilegio a la tecnología, ¿no? Digamos que es una generación que ha accedido o ha tenido un grado de visibilidad justamente por acceder a las redes digitales. Sin embargo, tú estás colocando ahorita el acento
hacia otro sitio que me parece muy importante y que tiene que ver con la desconexión de la política que estaban haciendo en los 90 respecto a los conflictos que estaban viviendo el resto de los cubanos y las cubanas, que me parece que sería un punto muy interesante para tener en cuenta incluso a futuro. Te voy a hacer algunas de las preguntas que hay en el chat. Pedro Benítez te pregunta, ¿cree el economista que es posible crear redes comunitarias entre vecinos con el propósito de construir empatía en los ciudadanos? Mira, en estos momentos, cualquier vecino hace cualquier cosa. Te digo por qué, porque yo soy una persona aislada por la policía política. La policía política ha hablado con todos mis vecinos rehuyen a veces hasta saludar. Sin embargo, recientemente mi compadre José Daniel Ferrer escribió un documento acerca de Luis Manuel. Este documento, pues bueno, habla de toda su situación, etc. Dos de mis vecinos, con los cuales yo tengo relaciones, pero no unas relaciones profundas, pues se acercaron a mí para preguntarme dónde podían firmar la carta. Quiere decir que este momento es un momento donde hay un punto de inflexión en el pensamiento del pueblo. Y ese punto de inflexión hay que utilizarlo con inteligencia. José Daniel dio un lugar ahí para que fueran a firmar la carta, un enlace con Miami, etc. Bueno, sin que esto sea una crítica, pienso que sería más fácil firmar allí directamente, hacer algo que te permitiera firmar allí directamente, porque ya en el momento en que tú tienes que gastar de los poquiticos centavos que puedes tener en el teléfono, porque acuérdate que aquí la internet es carísima, y tener que ir a un lugar para firmar, etcétera, etcétera, pues ya te significa un gasto. A veces la gente tiene centavos en la internet, tienen puesto la internet y lo que le quedan son centavos, 80 centavos, 90 centavos, así como te estoy diciendo, porque las recargas que se hacen, bueno, pues no duran todo el mes, las familias no pueden en algunos casos hacer la recarga, ellos reúnen algunos kilos para poder comprar una tarjeta de internet, etc. Pero me parece que es un momento en el que algún grupo con un poco de organización y de inteligencia, para contestarle a Pedro, que pienso es el nombre de la persona que me dijiste hizo la pregunta. Es Pedro, ¿no? Pedro Benítez, Sí, correcto. bueno, todavía me quedan las ideas de los profesores, que los profesores tenían que acordarse del nombre de los alumnos. Bueno, pues entonces, para contestarle a Pedro, creo que sí, que con inteligencia, con organización, se pueden ir creando estos grupos dentro del pueblo. Grupos que ciertamente en estos momentos surgen de forma aleatoria, sin siquiera pensarlo, porque la gente de San Isidro apoya a Luis Manuel. Lo apoya saliendo a la calle, incluso no dejaron que le rompieran la puerta de la casa, hubo que hacerlo de madrugada, etc. La gente de Santiago de Cuba apoya a José Daniel, que los alimenta, les está quitando un poco de las penurias que tienen producidas por la dictadura. Entonces creo que estos grupos son factibles de crear, pero es necesario una organización. Aquí nos preguntan también, Gerardo Muñoz, ¿es posible pensar en estrategias para influir en capas medias o intermedias de las élites? Ay, disculpa, está pasando una ambulancia. Las élites políticas cubanas capaces de reformar algo desde dentro.
Incluso Mira, pienso en capas profesionales como profesores, doctores, etc. yo no creo de las élites, pero sí creo de lo último que él dice. Creo que los médicos se están dando cuenta de lo que está sucediendo y han reaccionado muchos de ellos. Los maestros también, sobre todo los artistas. Entonces, creo que esta gente, pues, puede en un momento determinado, pues, significar un dolor de cabeza para la dictadura. Sin embargo, todo aquel que forma parte de la élite y vive bien su familia, no creo que en algún momento vaya a hacerlo. ¿Por qué? Tenemos la experiencia de cómo viven los nietos, los hijos, los sobrinos, de toda esta gente que está en la élite gubernamental. Tenemos la experiencia de cómo le crecen las barrigas, y Gerardo lo tiene que saber, cómo le crecen las barrigas a los dirigentes que comen opíparamente lo que el pueblo jamás va a comer. Hay personas en este país que desgraciadamente se mueren y no saben lo que es una manzana, lo que es una pera, peor todavía, no saben lo que es una Coca-Cola. O sea que llegan a su momento final sin haber conocido algo agradable de la vida. Esa, desgraciadamente, es la realidad del cubano. Entonces, yo pienso que los de la élite nunca van a renunciar a lo que tienen, porque tienen mucho, lo tienen gratis, son gente que tienen autos, comida que le llevan a la casa para que no tengan que hacer colas ni las esposas ni ellos, que tienen viajes, ahora en estos momentos todo está paralizado, pero viajan, que tienen formas de adquirir ropa, zapatos, etcétera, sin ningún problema, porque tú ves en la televisión todos los ministros o salen con guayabera o salen con traje, y en particular el propio Díaz-Canel jamás en la vida repite una camisa, ni una guayabera, ni un pullover, no. Él lo usa una vez y no lo usa más. Quiere esto decir que es una vida de millonarios. Y no creo que nadie esté en disposición de dejar una vida de millonarios para meterse en problemas que le pueden llevar incluso a prisión. Marta, ahorita que respondes esto y aprovechando la pregunta de Gerardo sobre si es posible influir, que bueno, yo más que influir, me gustaría, ¿cuál era la política del grupo de los 75? ¿No? O sea, ¿cuál era la propuesta que traía en relación con esto? O sea, incluso de cómo articularse con el pueblo cubano, cómo se acercó o no al pueblo cubano, pero sobre todo cuál era la propuesta del grupo en términos políticos. Mira, el grupo de los 75 apenas se conocían. Había personas que formaban parte del grupo que yo no conocí. El grupo de los 75 fue una idea fenomenal de La Piedra, léase Fidel Castro, una idea fenomenal de La Piedra para aprovechar el momento en que había en Irak una situación tan difícil que iba a obtener toda la atención del mundo. Y entonces de esta forma eliminar a personas que podían influir dentro del destino de Cuba. Él escogió estas personas. Desafortunadamente fui la única mujer que escogió, porque los otros 74 son hombres y muchos de nosotros no nos conocíamos, o sea, no teníamos una propuesta. Formamos parte de este grupo en el mismo momento en que fuimos sancionados y que la propia dictadura nos unió en los juicios. No sé si sería bueno que te recordara
que, por ejemplo, en mi juicio estaban personas que yo no tenía relaciones con ellos. Y fuimos al mismo juicio porque así lo decidió la dictadura. Agruparnos en grupos de 7, 8 disidentes, y estos grupos, bueno, pues eran juzgados en diferentes lugares, como por ejemplo eran juzgados en los tribunales provinciales de la seguridad del Estado, y bueno, pues allí prácticamente ellos no tenían ningún vínculo, ninguna relación. Marta, Hernando Escalona dice, Rodiles y su grupo Estado de SATS no ha tenido apoyo como debe ser entre el propio pueblo cubano, y así ha pasado con otros grupos opositores. Bueno, lo deja ahí, no hace pregunta, y yo creo que podría completar la pregunta, lo has estado tratando, pero justo ahorita que mencionabas un poco esta desconexión de los grupos opositores de los 90 respecto a las preocupaciones y los conflictos del pueblo, yo pensaba también que uno de los acentos fundamentales de la Revolución Cubana fue el socialismo antiimperialista, y muchos de los grupos opositores de alguna manera tienen un vínculo con los Estados Unidos que asusta, ¿no? De hecho, la construcción de la disidencia por parte del gobierno tiene que ver con también el significado de anexionistas, proanexionistas, ¿no? Entonces, mi pregunta iba un poco también por ahí. ¿Qué lugar ocupa los Estados Unidos, el vínculo, la historia del vínculo también entre Cuba y Estados Unidos para estos grupos de opositores, y cómo puede influir o no en la movilización y en la posibilidad de empatizar y identificarse el pueblo con estos grupos? Mira, te voy a decir en primer lugar, los Estados Unidos es un país que trata de ser democrático. Yo no te voy a decir que es un país democrático, porque en todos los países se cometen errores con la democracia, y en estos tiempos eso ha sido una cosa feísima por allá. Pero bueno, es un país que trata de ser democrático. Y dentro de ello, pues, se aferra a las leyes internacionales. Cuba, lo primero que hizo cuando llegó al poder fue quitarle todas las propiedades a los americanos que habían en el país. Este era un país muy próspero, y que si no hubieran pasado estos 60 años estaríamos entre los primeros países de América Latina, estoy convencida de eso. Era un país muy próspero que tenía capital inversionista de los Estados Unidos. Para el inicio del gobierno, este capital inversionista era una ofensa, cosa que no es en estos momentos, porque en estos momentos están locos porque los Estados Unidos invierten en Cuba, y no solo los Estados Unidos, cualquier país. O sea que los tiempos han cambiado y se han percatado del error que cometieron. Dejaron sin propiedad a muchísimas compañías americanas, E indiscutiblemente los Estados Unidos reaccionó con el embargo que en un momento determinado fue incluso hasta de buques, etc. Fidel Castro llegó a pensar en destruir el pueblo americano. Fidel Castro llegó a pensar, con la crisis de octubre, a enviar los cohetes que tenía en Cuba para destruir el pueblo americano. Entonces, no se lo permitió Khrushchev. Pero yo pregunto ahora, si esta dictadura fue capaz de querer destruir un país, ¿cómo van a cuestionarle a nadie que ese país que quiso destruir físicamente ayude a los que disienten? Yo no le permito a nadie que me cuestione la ayuda que me dan, independientemente que a mí no me ayuda el gobierno. Yo tengo vínculos con organizaciones que son autónomas, pero ni a mí ni a nadie, si me le ayudara a nadie, le puedo permitir que me cuestione
que me ayude un gobierno que esta dictadura quiso destruir su pueblo, no el gobierno, quiso destruir su pueblo a través de enviarle cohetes en la crisis del mes de octubre. Entonces, de verdad, eso es muy difícil de explicar, pero creo que algunas personas lograrán entenderlo. Bueno, aquí Arnaldo Escalona también te dice, mis padres fundaron junto a Marta Fraile, Elizaldo Sánchez y otros el Grupo Comité Cubano de Derechos Humanos en los 70. Recuerdo sus reuniones y exigencias, todos fueron detenidos y encarcelados. Escuchar a Marta me recuerda mucho a mi madre. Creo que hay como muchos testimonios, no solo de quienes protagonizaron esos momentos, sino también de las familias, de los hijos y las hijas y probablemente nietas y nietos de estos grupos. Marta, bueno, te prometí que iba a ser una hora y quiero cumplir con ello. Tú me vas avisando ahí de cómo vamos con el tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta volviendo un poco al momento actual, ¿no? Y es, un poco has mencionado, bueno, yo creo que es así, en qué ha fracasado la oposición, los opositores cubanos. O sea, creo que ahorita dijiste algo también muy importante, y es que decir la oposición tiende como a homogenizar estos grupos que es imposible hacerlo, son muy diferentes y distintos entre sí. Entonces, creo que has como ido apuntando, has ido dando claves de dónde ha radicado el fracaso, o por no llamarle fracaso, los errores que ha ido cometiendo estos grupos de opositores. Yo quería entonces preguntarte si puedes ahondar un poquito más en qué crees que pase, sin hacer futurología, con lo que está ocurriendo actualmente en el contexto cubano, ¿no? Tomando en cuenta lo que ya decías, un poco del impacto que ha tenido el movimiento San Isidro. Sí, te voy a recordar el tiempo que estamos prácticamente dentro del tiempo ya, porque yo por lo menos mi reloj tengo las 3 menos 4 minutos. Bueno, pero Sí, cerramos vamos con a hacer esta pregunta, si quieres. Sí, mira, yo esta pregunta te la voy a dividir en 3 partes. Te voy a decir la relación economía, política y sociedad. Te la voy a dividir en esas 3 partes. Desde el punto de vista económico, el país está fracasado totalmente. No hay dinero, no hay financiamiento. Se le debe a las 11.000 vírgenes. No importa que ahora el Club de Londres le haya dicho, bueno, te vamos a dar esta limosnita. No, eso no tiene importancia. Pero además de deberle a todo el mundo, esta nueva generación que está dirigiendo no ha podido todavía llenar sus monederos y tienen los monederos con muy poquitico dinero. Por consiguiente, necesita esta generación de dirección llenar sus monederos para poder competir con los Castro, para poder competir con los López Calleja. Es que es muy difícil competir con gente que tiene tanto dinero, pero al menos llegar a echar un poquitico más en el monedero, lo cual no le ha dado tiempo. Los inventos son muchos, los fracasos son más que los inventos. Yo creo que desde el punto de vista económico, la tarea ordenamiento, lo que más ha conseguido ha sido la protesta popular. Y han tenido que responder a esa protesta popular. Se han visto obligados a responder a esa protesta popular. Por consiguiente, la tarea de ordenamiento, que ha sido un fracaso y que está demostrada con el hecho de que sus 2 principales dirigentes, el señor Murillo y el señor general Andoyo, que eran sus 2 principales dirigentes, no han quedado de miembros del Comité Central. O sea, Murillo estaba en el Buró Político.
Andoyo era miembro del Comité Central, eran personas prepotentes cuando se paraban ante las cámaras de televisión, se creían los dueños de este país, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con una tremenda prepotencia. Y como han llegado al fracaso, y la dictadura sabe que han fracasado en su tarea de ordenamiento, pues han sido eliminados de la política. Ahora, yo no pienso que los problemas tan graves económicos que hay se vayan a solucionar, ni con los inventos o los medios inventos que hacen, porque siempre la dictadura el invento lo deja a la mitad, como es el caso de ahora que han dicho, no, los ganaderos pueden vender carne, pueden vender leche, pero con un pero, igual que siempre. Tienen que mantener la masa ganadera, tienen que dar la parte que le corresponde al Estado, etcétera, etcétera. Ninguno de estos inventos le va a traer el plato de comida al pueblo. Yo quiero compartirles algo. Yo hacía 7 días que no comía un pedacito de pan, porque el pan que dan por la libreta no se puede comer. Es un pan sucio, incluso insalubre. Y ayer alguien me compró un pan que debe tener un poco más de una cuarta mía, que tengo la mano chiquita, integral, con un costo de 80 pesos cubanos, un pan integral. Esto les está diciendo que la inflación en el país es galopante. Y mientras menos haya, más caro se va a poner todo. En Cuba no hay cigarros, los fumadores están pagando las cajas de cigarros hasta 90 pesos, los que fuman cigarros suaves. No hay cigarro, no hay una cerveza. Si no tienes divisa, no podrías tomar una cerveza. O sea que es el momento del no hay. No hay esto, no hay lo otro, no hay. Y cuando no hay, eso explota los precios. Y la dictadura es incapaz de controlar esa explotación de precios. Por consiguiente, al no poder comprar, porque no tiene financiamiento, porque nadie le da crédito, porque le deben a las 11.000 vírgenes y los 20.000 santos, no hay nadie que le pueda dar un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que las necesidades de la población cada día son mayores. La gente come cualquier cosa y trata también de hacer lo mismo con los niños. Algo que es muy difícil con los niños porque los niños están todo el tiempo en la casa. O sea que la pandemia ha venido a agudizar la situación. Cuando el niño va al colegio, bueno, pues almuerza en el colegio, es un alivio, ya por la noche una comidita más ligera, pero bueno, pero ahora no, ahora es el niño todo el día en ese estado de ansiedad que te da deseo de comer, metido en la casa. Y las historias son muy tristes. Entonces, para no hacer más largo, te digo que la economía es un fracaso sin solución porque no tienen la solución en la mano. Al contrario, cuando vas a la política, te das cuenta en un punto político tan grave que utilizando la fuerza es como se pueden mantener en el poder. Entonces tú ves cómo maltratan a los disidentes, maltratan al pueblo, la policía le da golpe a la gente sin ser disidente, cómo todo lo convierten en una prisión. Un hombre que sale con un cartel a la calle, Luis Robles, con un cartel a la calle ya está haciéndole tremendo daño a la revolución, entre comillas, y entonces tiene que cumplir unos cuantos años por eso. Y todo se concentra en el hostigamiento, la represión, las detenciones, la cárcel. Esa es la solución política interna, porque desde el punto de vista externo no han encontrado la solución. Y tiene que en estos momentos, desde el punto de vista externo, hasta la Unión Europea
se les ha virado con ficha, porque con el caso de Luis Manuel, la Unión Europea también ha hecho su comunicado, cosas que no hacía antes. Claro, teníamos aquí en Cuba un embajador en la Comisión de la Unión Europea que era totalmente afín al gobierno y ya no lo tenemos. Entonces, políticamente para el exterior ya no engañan. Pueden engañar a algunos grupos de izquierda, etcétera. Pueden hacer daño todavía en los Estados Unidos, pueden hacer daño o influir en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia. Pueden incidir de alguna forma en esos países, pero no tienen suficiente dinero para mantener los niveles que tenían de incidencia en esos países. Entonces la política exterior está grave. Y si hablamos de la sociedad, y me van a permitir un momentico tomar agua. Aquí en el chat tenemos varios lamentos porque se va a cortar la conversación. La están felicitando y agradeciéndole por compartir. Bueno, gracias por los agradecimientos. Mira, te decía que desde el punto de vista social, la gente está, como dicen los americanos, up to here. La gente no aguanta más porque no hay medicinas. Te tienes un dolor de cabeza y no tienes una aspirina que tomarte. No hay medicinas. El servicio de salud es un desastre. Cada día aumentan más los casos de COVID. La dictadura quiere vacunar con una cosa que no es vacuna, sino sencillamente es un aspirante a ser vacuna. Quiere vacunar al pueblo de forma obligatoria con este aspirante a vacuna. Y la gente está preocupada porque no sabe qué daños le puede causar esto. No hay comida, no hay servicios, se va el agua, se va la electricidad. Hay días en que quitan el gas. Mira, es una locura vivir así. Anoche tuve un caso tremendo, un familiar de una amistad que murió a las 9 de la noche. No podían ir a donde estaba esa persona muerta porque después de las 9 de la noche no se puede salir. El gobierno del municipio dijo que no, que yo, nada más que tenían allí un hombre y 2 CBP, que no podían hacer ningún documento ni extender ningún documento para que la gente saliera. Quiere decir que ni eso planifican. No planifican la posibilidad de que alguien tenga que salir a la calle en horas de la encerrón a las 9 de la noche. La sociedad sufre porque no tiene que comer. La sociedad sufre porque no tiene un juguete para los niños que tienen encerrado en la casa. La sociedad sufre porque la mayoría de las veces no tiene ni pan y se acuestan sin comer. Entonces, esto se va a ir acalorando con el verano, porque en invierno, bueno, hay su fresquecito y eso. Pero en verano que tienes que dormir con ventilador y no lo puedes poner porque después ¿con qué pagas la electricidad? Bueno, pues todo esto pues es un cúmulo de problemas. Un cúmulo de problemas que ha traído la tarea de ordenamiento a la sociedad y que les va a costar caro, muy caro. Mi pronóstico personal es que en muy poco tiempo la gente va a estar en la calle protestando, en la calle exigiendo, porque en nada puede solucionar los problemas que tiene el país en estos momentos del régimen. No tiene condiciones materiales para solucionarlo y mucho menos condiciones espirituales y políticas. Muchísimas gracias, Marta, por este cierre con un análisis de la situación, de la crisis, que realmente es imposible negar que existe hoy en Cuba y que abarca todos estos órdenes que tú has tocado, ¿no? Tanto el orden económico
como el orden político, que es tan importante, la crisis de legitimidad que tiene el gobierno actual, la crisis de hegemonía, y precisamente que tiene que ver con la falta de consensos cada vez más evidentes, pero también con la cuestión material, que va haciendo cada vez más insostenible la vida en Cuba, y cómo todo ello también repercute en cuestiones que tienen que ver con los órdenes más espirituales de la vida. Entonces yo te agradezco muchísimo esta hora y un poquito que te hemos robado, por compartir con todas las personas que han estado siguiendo la transmisión, que dan muchísimas preguntas, que creo que pueden continuar la discusión en el chat. Les agradezco que nos hayan seguido y les invito a que sigan próximas transmisiones de Estrato en Instar. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.